Bien, antes de iniciar, ¿alguna duda, pregunta? ¿Quieren comentar? Ah, sí, querían ver la segunda parte de revisión de examen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la farmacología renal. Entonces, como les decía, la parte del inicio de esta unidad, normalmente la parte de cardiovascular, lo estamos asociando tanto con la parte del corazón, la parte del sistema circulatorio, que son venas, arterias y los capilares. Y también se anexa la parte del riñón. Sin embargo, casi siempre el riñón se asocia un poco más con la parte del sistema genitourinario. Entonces, como que se le da más la parte de, se le da más importancia al riñón en la parte de desintoxicación y en la parte de, bueno, más bien de excreción, de formación de orina para la eliminación de los secretos genoviales. Sin embargo, la función principal del riñón es el proceso de la filtración de la sangre. Entonces, la sangre, realmente, bueno, todo el proceso de filtración se va a generar directamente en los riñones. Los riñones son estos dos órganos en forma de frijol que tenemos en la parte lumbar, en la parte final del organismo. Y estos se encargan principalmente de identificar cuáles son los componentes que tiene esa sangre, cuáles son los elementos que sí funcionan y cuáles son los elementos que ya no funcionan. Entonces, técnicamente, durante el proceso de funcionamiento renal, vamos a tener una parte de absorción y una parte de eliminación. Quiere decir que, por ejemplo, todo lo que necesita el organismo va a recuperarse por el proceso de absorción. Y realmente lo que ya no pueda ser absorbido, lo que ya no, el organismo ya no necesita ser pregunta. No, les decía que la parte de renal, no creo terminarla en una hora. Normalmente casi siempre me llevo 2 horas en la parte renal. Entonces yo creo que nada más va a venir hasta la parte de cardiovascular. Ok. Entonces, pero les voy a dar unos conceptos generales, sobre todo para que tengan una idea de cómo funciona y sobre todo para platicarles de unas cositas interesantes. Entonces, realmente la principal función del organismo es generar este proceso de absorción y todo lo que ya no necesita, entonces, ahora sí, se va a ir hacia el proceso de eliminación. Que técnicamente aquí es donde ya tenemos la formación de orina. Entonces, anatómicamente, el riñón tiene una unidad funcional, que es la nefrona. Entonces, la nefrona, como ustedes lo han visto posiblemente en sus diferentes esquemas, es toda esta serie de como un pequeño túbulo que está a lo largo del riñón. Entonces, esta nefrona tiene diferentes compartimentos, tiene diferentes regiones. Cada una de las regiones tiene una función particular, tiene mecanismos de absorción y de secreción distintos. Sobre todo que a lo largo del paso de la nefrona vamos a tener tanto donación de algunos iones, apertura de ciertos iones y regulación sobre todo de la concentración de la mayoría de los solutos. Entonces, en este proceso de absorción vamos a generar lo que es la osmolaridad y sobre todo el pH de la sangre. La osmolaridad podemos definirla como la cantidad de solutos contenidos. Es decir, en la osmolaridad no nos preocupamos tanto, por ejemplo, por la especie, sino más bien por todo el conjunto de solutos que están ahí disueltos en la sangre, si realmente son lo suficientes para poder
para poder generar un proceso funcional de manera correcta. Entonces, en este proceso de regulación de la osmolaridad, lo que vamos a hacer es, al final de cuentas, regular al final de cuentas, este proceso, estos solutos nos van a dar de manera directa los valores de la presión arterial. Entonces, regular la osmolaridad nos permite también regular de manera directa la presión arterial. ¿Cómo ocurre este proceso? Pues imaginemos que, por ejemplo, tenemos nuestras arterias y tenemos nuestros solutos ahí disueltos directamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos demasiados solutos, quiere decir que hay una sangre que es con mayor osmolaridad. Esta solución que tenemos aquí, o esta sangre con alta cantidad de solutos, es una solución muy espesa. Sobre todo también tiene un alto grado de viscosidad. Pues posiblemente lo hayan visto, no sé si en termo o en equilibrio, donde por ejemplo han visto que los líquidos, mientras más solutos tengan, mayor resistencia tienen al flujo. Lo mismo ocurre directamente con en la sangre. Si esta sangre tiene muchos solutos disueltos y se vuelve muy espesa, muy viscosa, al corazón le cuesta mucho trabajo bombear esta sangre. Y entonces ya vimos en clases anteriores que si generamos demasiado esfuerzo sobre el corazón, vamos a generar un mecanismo de hipertrofia. Entonces vamos a poder generar un proceso de insuficiencia cardíaca si tenemos demasiados solutos dentro del organismo. También otra forma de regular directamente la tensión arterial es a través de la cantidad de volumen. Es decir, si nosotros, por ejemplo, añadimos agua a esta solución, pero agua en exceso, lo que va a pasar es que esta arteria va a aumentar su calibre. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a generar cierta tensión sobre las paredes porque es como si estuviéramos inflando un globo. Mientras más presión exista por parte de los líquidos que se encuentran dentro del organismo, más va a ser la resistencia que tengan estas paredes. Entonces, si nosotros empezamos a agregar demasiada agua, vamos a empezar a distender estas arterias y vamos a generar un incremento de la presión arterial. Por ejemplo, en su práctica de laboratorio, donde tomaron líquidos y se midieron la presión arterial, si lograron, por ejemplo, medirse en todo momento la presión arterial, tal vez notaron que justo antes de ir al baño su presión arterial es muy alta y después de ir al baño, su presión arterial se disminuye. Y esto tiene que ver por estos mecanismos. Durante el proceso de micción o en este mecanismo de ir al baño, lo que hacemos es que eliminamos estos líquidos y por lo tanto la presión arterial regresa a sus valores normales, sobre todo porque ya no tenemos esta tensión sobre las arterias. Entonces son como las dos maneras de poder regular la tensión arterial. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si tenemos un incremento de esta tensión? Pues podemos tener dos mecanismos. Uno, podemos diluir la sangre. Podemos eh, liberar el exceso de líquidos o podemos facilitar la excreción de solutos. Es decir, si tenemos demasiados solutos en esta sangre y no queremos incrementar demasiado los líquidos, pues podemos facilitar esta eliminación de solutos para evitar que esta solución sea menos osmolar. Ah, preguntan que por qué cuando estamos nerviosos nos dan ganas de ir al baño. Normalmente esto tiene que ver, eh, normalmente lo que pasa es que después de que te pasa el proceso de nervio es cuando te dan ganas de ir al baño. Recordemos que la adrenalina o la noradrenalina, cuando tenemos este mecanismo de
de defensa, lo que hacemos es que prevenimos el hambre y prevenimos la micción, prevenimos todo este proceso porque pues, lo que queremos es huir. Entonces, después de que pase el peligro inminente, es cuando ya viene todo este reflejo de sensación tanto de tener ganas de comer y también sensación de o estas ganas de ir al baño. Entonces, normalmente son como pequeñas liberaciones de adrenalina que favorecen la liberación de la hormona antidiurética y después de que se normalizan estos niveles de noradrenalina, entonces ya la hormona antidiurética deja de funcionar y entonces ya tenemos esta sensación de estas ganas de ir al baño. ¿Sí? Ok. Entonces, casi siempre, volviendo a este esquema, casi siempre cuando hablamos de este tipo de esquema lo vemos de esta naturaleza. Aunque muchas veces como que no nos explican muy bien qué es lo que está pasando en este proceso de la nefrona. Entonces, por un lado aquí tenemos las diferentes arterias o los capilares renales. Entonces, en estos capilares viene toda la sangre del organismo. Entonces, pasa por las diferentes nefronas. Tenemos aproximadamente 100.000 nefronas que van a hacer este nuestro proceso. En la parte del glomérulo, que es la primera sección, que esta es como una pequeña capsulita, de que hay el nombre de cápsula de Bowman, lo que sucede es que se van a vaciar todos los solutos. Es decir, del 100%, por ejemplo, de glucosa, en la primera parte del glomérulo va a pasar este 100% de glucosa de la sangre a los túbulos. Es decir, esta sangre en este momento, en este punto, justo después de que pasa por la cápsula de Bowman, no tiene ninguna concentración de glucosa. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con iones como sodio, como bicarbonato, calcio, potasio. Es decir, drenamos todo el contenido. Entonces llega a ser peligroso porque, por ejemplo, es mucha la responsabilidad del riñón, porque si estos solutos no son reabsorbidos más adelante, pues corremos el riesgo de que todo eso se tire, por así decirlo, a través de la orina. Entonces, una vez que se vacían todos estos contenidos, tenemos todo este trayecto, que es el túbulo proximal, el fase descendente de Henle, la fase ascendente tanto delgada como gruesa, el túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, durante todo este proceso de la nefrona vamos a poder hacer el proceso de reabsorción, es decir, vamos a recuperar lo que perdimos. Entonces, sepan que a lo largo de este proceso también vamos a tener, y esto en algunos libros se manejan, tenemos, digamos, como que paralelo a esto, capilares, que van a permitir hacer el recambio tanto de absorción como de secreción. Entonces, para más o menos como para aterrizar un poquito la idea, imaginemos que tenemos estos dos conductos. Por un lado, tenemos aquí la sangre. Después tenemos las células renales. Y después de esto tenemos la parte de la luz del túbulo. Entonces aquí está. Quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos de absorción, se va a quedar en este compartimento, en la sangre. Y cuando hablamos del mecanismo de secreción, se va a quedar en la parte de la luz del túbulo. Porque recordemos que esto al final, esto se va a ir directamente hacia el organismo y esto se va a ir directamente hacia la orina. Entonces, todo lo que no pueda ser reabsorbido va a ser secretado y va a ser desechado finalmente a través de la orina. Entonces, digamos como que vamos a tener siempre este proceso. Entonces, en la parte del glomérulo, todos los componentes se van a ir directamente hacia secreción. El 100% de los elementos van a ser secretados. Después vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando a lo largo de la nefrona.
Entonces vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de la primera región del túbulo o de la parte del túbulo proximal. En el túbulo proximal, déjenme hacer esto más grande. Aquí en el túbulo proximal, digamos que esta parte es la luz del túbulo y lo de aquí se va a ir directamente hacia la sangre. Entonces aquí imaginemos que tenemos un capilar aquí vecino que va a permitir toda esta reabsorción de los componentes. Entonces en esta fase, en el túbulo proximal, vamos a tener la reabsorción del 65% de la mayoría de los componentes. ¿Qué vamos a reabsorber? Aquí vamos a reabsorber todo el sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Quiere decir que, por ejemplo, justo antes habíamos aquí secretado el 100% de los componentes, pero aquí ya reabsorbimos el 65%. Pues prácticamente en la primera sección del túbulo proximal es lo que más, digamos, como una de las funciones más importantes, porque ahí, digamos, como jalamos lo más que podemos para mantener con vida el organismo. Digamos que es como la parte de funcionamiento vital. ¿Qué es lo que vamos a secretar o cuál es la función, por ejemplo, del túbulo proximal? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a secretar tanto elementos orgánicos como cationes y aniones orgánicos, que normalmente son, por ejemplo, fármacos. Entonces aquí es donde va a ser la mayoría de la secreción, va a ser de los componentes que ya no necesitamos, que principalmente son fármacos. Y además vamos a poder regular el pH de la orina. Entonces, en esta primera sección, donamos el pH, donamos protones para poder estabilizar este proceso. Y también podemos reabsorber la mayoría de los elementos. En esta parte del túbulo proximal existe un elemento. En el túbulo proximal lo que vamos a hacer es la regulación del pH. Entonces ya vimos que generamos la donación de... Entonces, aquí, túbulo. Aquí la sangre. Aquí están nuestras células epiteliales del riñón. Entonces, en este proceso de regulación del pH de la orina y sobre todo, por ejemplo, también del pH de la sangre, vamos a hacer un equilibrio a través de la activación de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Entonces, habíamos visto en el esquema anterior que en este proceso tenemos liberación de iones hidrógeno. Entonces, ¿para qué van a funcionar esta donación de iones hidrógeno? Entonces aquí, en esta parte del túbulo, tenemos iones bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar? En presencia de este protón, pues vamos a formar ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico va a ser el sustrato de la enzima anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que va a hacer esta anhidrasa carbónica? Toma el ácido carbónico y lo convierte en CO2 y en agua. Entonces, el CO2, al ser un gas, puede difundir fácilmente por la membrana. La mayoría de los gases pueden difundir sin ningún problema sobre las diferentes membranas. Y el agua puede ser reabsorbida nuevamente a través de las proteínas denominadas acuaporinas, que puede ser, por ejemplo, la acuaporina 4. Entonces aquí reabsorbemos el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya ahora sí en la sangre tenemos gran cantidad de CO2 y agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que dentro del túbulo también tenemos, digo, de la sangre, tenemos también la anhidrasa carbónica. Y esta anhidrasa carbónica, digamos que tiene la capacidad de componer y descomponer estas moléculas de
dióxido de carbono, agua y ácido carbónico. Entonces, aquí en la sangre lo que va a hacer es tomar estos dos elementos y va a regenerar el ácido carbónico. Sin embargo, aquí lo que va a pasar es que va a generarse un proceso de disociación, porque es un ácido, y entonces vamos a permitir donar estos protones. ¿Para qué? Para nuevamente estabilizar el pH del túbulo. Entonces vean que estos protones de aquí solamente van a funcionar como catalizadores. Van a permitir la transformación del ácido carbónico del túbulo y van a ser excretados directamente en la sangre. Porque recordemos que esencialmente la sangre tiene un pH de 7.4, entonces las condiciones casi siempre van a estar alcalinas dentro de la sangre. Y entonces, en este punto es donde absorbemos la mayor cantidad de bicarbonato y es donde empezamos a generar todos estos niveles o esta estabilización del pH. ¿Qué tipo de fármacos podemos tener o cómo podemos regular la presión arterial? Principalmente, lo que se ha visto es, por ejemplo, que podemos utilizar fármacos que inhiban o faciliten la excreción de bicarbonatos. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Fármacos denominados como inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, la metazolamida o la diclorfenamida. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Los tenemos aquí, la acetazolamida. Bloqueamos a la anhidrasa carbónica y ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no vamos a poder reabsorber estos bicarbonatos. Entonces todo el bicarbonato se va a ir a través de la orina. Entonces, como es un 65% de la reabsorción, pues la cantidad de solutos que vamos a estar excretando es importante. Además, recordemos que este bicarbonato no lo vamos a encontrar solito. Casi nunca se encuentra el ion bicarbonato libre en solución. Casi siempre se encuentra complejado con otro de los iones importantes, que es el sodio. Entonces, excretar bicarbonato también me permite hacer la excreción de sodio. Y esto disminuye de manera importante la cantidad de solutos en la sangre. Entonces, la acetazolamida se utiliza para eliminar la cantidad de solutos de la sangre, por lo tanto, disminuyendo así la presión arterial. ¿Cuál creen que sea uno de los principales efectos adversos de esta acetazolamida? Que la orina va a tener un efecto como alcalino, Va a estar muy alcalino y entonces, ¿qué le va a pasar a la sangre? Si ese se está muy... vuelve, ujú, ¿Qué le pasaría? se vuelve más ácida porque ya no hay Exactamente. ese contrarreste. Ajá, exactamente, pero más que eso, más que se pueda contrarrestar, es que esto, si la sangre se vuelve muy ácida, vamos a poder generar acidosis metabólica. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar eh, sí, vamos a generar cierta necesidad de diuresis y vamos a incrementar la sed. Digamos como que esos van a ser los primeros, digamos, los primeros efectos que se van a observar, pero ya digamos con una sobredosis vamos a generar una condición de acidosis metabólica. Y sabemos que al organismo no le gusta tener un pH ácido. Mete demasiada energía en el organismo para mantener este pH alcalino. Entonces, si empezamos a acidificar el medio, entonces todas las enzimas van a dejar de funcionar y vamos a tener un problema importante. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta persona? Va a convulsionar, va a llegar hacia emergencias, van a detectar que su pH está muy ácido, entonces, ¿qué le van a hacer? Le van a dar una solución intravenosa de bicarbonato y realmente los efectos hipotensores que ya le ha generado la acetazolamida, pues se van a nulificar. Entonces regresamos a la condición original. Entonces, ¿cuándo se utiliza la acetazolamida? Solamente se va a utilizar cuando tengamos un efecto de hipertensión muy excesivo, es decir, que además con los siguientes tratamientos que vamos a ver, si todavía sigue muy fuerte la tensión arterial, entonces podemos utilizar como emergencia estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, porque son muy potentes, pero pues sí conllevan un riesgo importante. ¿Okay? Entonces, esa es la primera parte. Después, si vamos, por ejemplo, a la siguiente sección del organismo, vamos a ir por la sección descendente de Henle y la fase ascendente de Henle.
En la fase descendente de Henle vamos a tener principalmente una reabsorción de agua, es decir, aquí se le considera como el segmento dilutorio, es decir, donde vamos a empezar a estabilizar cuál va a ser la cantidad de agua que necesitamos. Si necesitamos excretar agua, entonces en el asa de Henle empieza a excretar un poco más de agua. Si vemos que estamos un poco deshidratados, entonces el asa de Henle va a intentar reabsorber la mayor cantidad de agua necesaria. Y en la parte ascendente de Henle vamos a tener una reabsorción importante, sobre todo de los iones sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. ¿Cómo va a ser este proceso de reabsorción? Si nosotros vemos, por ejemplo, la estructura de las paredes de la nefrona, vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos la sangre y aquí tenemos el túbulo. Vemos que en esta región tenemos un transportador importante que es el transportador triple de sodio, cloruro y potasio. Entonces, este transportador es muy interesante porque es el único que se ha descrito que puede permitir la inserción de 3 iones en un solo movimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vamos a generar este proceso de reabsorción. ¿Cómo va a llegar hacia el otro lado? Pues, por ejemplo, el cloruro, directamente tenemos canales que van a permitir la salida de este cloruro hacia la sangre. En el caso del potasio, podemos tener también mecanismos que sean bidireccionales, es decir, podemos reabsorber potasio, pero si el organismo detecta que tiene demasiado potasio, en este mismo momento podemos facilitar la excreción de este potasio. Y el sodio lo que va a hacer es potencializar o dar el gradiente de concentración para el funcionamiento de la sodio-potasio ATPase. Entonces aquí expulsamos el sodio y de igual manera, si necesitamos excretar potasio, pues lo vamos a reabsorber, lo vamos a excretar, perdón, por esta sodio-potasio ATPase. Entonces aquí este potasio llega aquí a la célula y la misma célula decide si nuevamente lo vuelve a reabsorber o lo puede eliminar. Entonces, aquí en el asa de Henle tenemos la reabsorción del 35% de los solutos. Entonces, quiere decir que es de manera importante un proceso de reabsorción. Y entonces, ¿qué fármacos tenemos para poder contrarrestar los efectos de presión arterial? Pues los fármacos denominados diuréticos de asa. Entonces, los diuréticos de asa, que principalmente sí, exactamente, Carolina. El organismo detecta, o sea, decide, por ejemplo, si nota que aquí tenemos demasiado concentración de potasio, entonces dice, ¿sabes qué? Necesito que en este momento activar por el mismo gradiente, se va a activar para meterlo directamente por la sodio potasio ATPasa y de aquí por el mismo gradiente de concentración va a salirse por este túbulo. Recordemos que la mayoría del funcionamiento de los transportadores es por gradiente de concentración. Entonces, mientras más concentración tenga, más el gradiente se va a mover hacia uno u otro de los espacios. Entonces, ¿qué fármacos tenemos aquí? Tenemos los diuréticos de asa, que aquí principalmente la furosemida es uno de los principales fármacos para contrarrestar la tensión arterial. Tenemos un efecto del 35%, que es muy bueno, sobre todo para personas que tienen esta hipertensión, que son aproximadamente este desplazamiento de 20 o 30 unidades de milímetros de mercurio, que no es tan exagerado, sí permite contrarrestar esta tensión arterial. La única desventaja de estos fármacos diuréticos de asa es que pueden generar interacciones medicamentosas importantes, sobre todo, por ejemplo, con algunos antibióticos, como algunos aminoglucósidos, con fármacos, por ejemplo, que tengan excreción renal, como es el caso del litio, algunos aminoglucósidos, fármacos, por ejemplo, anticancerígenos como cisplatino. Sobre todo lo que van a hacer es potenciar los efectos tóxicos. Entonces, si de por sí el riñón tiene que estar aguantando grandes concentraciones de fármacos en estas secciones, pues el hecho de que también estemos alterando los procesos de absorción y de secreción, pues va a generar que las concentraciones de estos fármacos se queden acumuladas en el riñón y empiecen a generar efectos tóxicos importantes. Entonces, sí, es como que tener mucho cuidado cuál es el tipo de fármacos que estamos utilizando.
Entonces, son fármacos de primera línea, sin embargo hay que cuidar sobre todo, por ejemplo, la frecuencia de dosis y las interacciones que podamos observar. Entonces, esa es como de las principales contraindicaciones de este tipo de fármacos. Sobre todo, cuidar al riñón para no generar un proceso de insuficiencia renal. Entonces, la mayoría de estos fármacos, como se excretan por esta vía, por la vía renal, pues tienen efectos tóxicos sobre las paredes de estas células. Pero, salvo de eso, son la primera línea para contrarrestar la tensión arterial. Y sobre todo, por ejemplo, para frenarlo o para favorecer, facilitar la diuresis de muchos líquidos. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando veíamos insuficiencia cardíaca, yo les dije que parte del tratamiento se encargaba tanto de controlar la presión arterial y sobre todo de facilitar la excreción de líquidos. Entonces necesitamos eliminar grandes cantidades de líquidos para disminuir también la concentración arterial, la presión arterial. ¿Okay? Algo que se me olvidaba mencionarles, por ejemplo, es que vean que aquí lo principal que vamos a eliminar va a ser sodio, cloruro y potasio. ¿Por qué también se elimina agua cuando utilizamos diuréticos? Porque, por ejemplo, nuevamente, este sodio o este potasio no se elimina en forma de cristalitos. Es decir, cuando vamos al baño, nunca vemos que excretemos cristales. Nunca vemos que estén así directamente los gránulos de iones. Salvo que, pues, por ejemplo, tengamos una condición de lo denominado piedras en el riñón. Pero fuera de eso, nunca vamos a ver estos cristales directamente en la orina. Entonces, ¿cómo se eliminan estos iones? Pues a través de solvatación. Entonces, en el momento en que nosotros estemos eliminando sodio, estamos eliminando toda una gran cantidad de agua que está rodeando estos iones sodio. Entonces, casi siempre, si estamos eliminando un ion, vamos a eliminar de manera indirecta grandes cantidades de agua. Entonces, eso digamos como que es el fenómeno de diuresis. Entonces, es la eliminación de un soluto solvatado por el solvente, que en este caso va a ser el agua. Pues casi siempre, acuérdense, si eliminamos un soluto, podemos eliminar grandes cantidades de agua. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Okay. Entonces, sigamos avanzando, por ejemplo, en las diferentes regiones. Y tenemos, por ejemplo, la región del túbulo distal. En el túbulo distal vamos a tener también la reabsorción de iones sodio, cloruro, calcio y magnesio. Sin embargo, aquí solamente vamos a tener una reabsorción del 10% o del 8%. Entonces, prácticamente ya a este punto llegamos como la regulación fina. Es decir, ya no tenemos tantos efectos importantes, ya son un poco más discretos. Entonces, por ejemplo, aquí los inhibidores, por ejemplo, del transportador que estamos adelante. Aquí, por ejemplo, en el túbulo distal tenemos un transportador que es de sodio y cloruro. Este transportador de sodio y cloruro que se encuentra en el túbulo distal, pues nuevamente permite la reabsorción de estos iones. Entonces tenemos este transportador doble. Nuevamente, el sodio va a potencializar a la bomba sodio-potasio ATPasa para hacer la reabsorción. Y el cloruro, pues tenemos un canal iónico que permite también la reabsorción de este cloruro. Tenemos fármacos que inhiban este transportador dual, que van a ser los diuréticos de tiazida. Entonces, estos diuréticos de tiazida van a permitir la eliminación, sobre todo de sodio y cloruro. También tienen efectos de, por ejemplo, de eliminación de potasio de manera indirecta. Sin embargo, los efectos de las tiazidas son muy débiles, porque nuevamente los efectos que estamos viendo son del 8%. Entonces es muy poquito, por ejemplo, para tenerlo o utilizarlo como un tratamiento único. Entonces, los diuréticos de tiazida son un tratamiento secundario. Entonces, se utilizan normalmente con los diuréticos de ACE. Entonces, ahora sí, tenemos un 35% de los diuréticos de ASA más un 8% de los diuréticos tiazida. Entonces, ya tenemos un 42% de absorción. Entonces, si una persona tiene una hipertensión muy fuerte, entonces este tratamiento le puede ayudar.
¿Cuál va a ser uno de los principales efectos? Que, por ejemplo, podemos tener demasiada excreción de sodio, demasiada excreción de potasio, inclusive podemos alterar los niveles de calcio, y entonces ya podemos ver, por ejemplo, diferentes condiciones. Si excretamos demasiado potasio, vamos a ver que las personas empiezan a generar calambres, empiezan a tener incoordinación motora. Si empezamos a excretar demasiado calcio, sobre todo en las mujeres, tenemos riesgo de generar osteoporosis. También en los hombres se llega a observar esta fragilidad o esta debilidad en los huesos. Y si excretamos sodio, también podemos tener problemas de hipotensión de manera sostenida. Entonces vamos a también tanto disminuir la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Entonces también es como peligroso tener esta excreción excesiva de estos iones. Entonces eso normalmente por los diuréticos de tiazida se utilizan en combinación, sobre todo si se quiere potenciar un poco más los efectos de los diuréticos de ácido. ¿Cuáles son los fármacos representantes de las tiazidas? Pues prácticamente todo lo que termina en tiazida va a ser un representante. Clorotiazida, hidroclorotiazida, meticlorotiazida, bendrofluorometazida, todos ellos son fármacos que se utilizan de primera línea. La clorotiazida es prácticamente de los fármacos más comunes porque pues llega a ser, digamos, como que es un poco noble, casi no tiene efectos adversos. Sin embargo, se pueden utilizar fármacos un poco más potentes como la meticlorotiazida, que es 10 veces más potente, 100 veces más potente que la clorotiazida, pero pues también los efectos de insuficiencia renal pues se acrecentan un poco más. Pues digamos como que hay que tener ese balance, ¿no? Y finalmente, en la parte del túbulo colector, pues aquí ya tenemos prácticamente las regulaciones finas. Aquí ya tenemos una regulación que va desde el 3 hacia el 5%. Pues prácticamente ya es muy discreto. ¿Quién va a participar en este proceso? En este proceso, quien va a estar regulando un poco más van a ser la aldosterona. Entonces, la aldosterona lo que hace es principalmente hacer una reabsorción de sodio. ¿Por qué mecanismos van a activar este proceso de la aldosterona? Pues vamos a explicar un poco más este tipo de mecanismos. Entonces, la aldosterona se encuentra, o prácticamente esta liberación de aldosterona se va a encontrar casi siempre en el túbulo colector, en la parte final de la nefrona. Pues prácticamente ya estamos a un paso de que todo lo que no se pueda resolver en este punto se va a ir directamente hacia la orina. Entonces, la aldosterona pues, es un fármaco de tipo hormonal. Y su estructura es de tipo esteroide. Entonces, es un mineralocorticoide, es decir, que se produce directamente en las glándulas suprarrenales, en la parte superior de los riñones, y actúa como a través de sus receptores nucleares. Entonces, recordemos que la activación de los receptores nucleares funciona así. Necesitamos la aldosterona, necesitamos el receptor que se encuentra en el citosol. Después que se une el complejo sustrato-receptor, va a migrar directamente hacia el núcleo. Y ya en el núcleo vamos a tener la expresión, bueno, vamos a tener la activación de algunos genes, buscar estos genes necesarios, facilitar el proceso de traducción para la expresión de proteínas. Entonces, todas estas proteínas que son reguladas por la aldosterona se van a llamar AIP, que viene el término en inglés de proteínas inducidas por aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos? ¿Qué efectos se van a observar? Por una parte, vamos a permitir el paso de iones sodio a través de los espacios paracelulares. ¿Qué son estos espacios paracelulares? Son las conexiones que hay entre cada célula. Es decir, la célula, a pesar de que forma tejidos, por ejemplo, que tengamos en la piel, que lo vemos como una serie de tejidos, como un tapete de células que están recubriendo nuestro organismo, pues estos tapetes no son 100% impermeables, tienen cierta permeabilidad. Obviamente sí se espera que, por ejemplo, generen cierta protección o por lo menos esta permeabilidad sea selectiva, pero sí tenemos ciertas capacidades de absorción. Eso, por ejemplo, también garantiza que algunos elementos de los ungüentos o de las cremas puedan absorberse por esta vía, ya sea que atraviesen directamente la membrana plasmática o que se vayan por los espacios que están entre las células. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
esta aldosterona, digamos como que flexibiliza un poco más estos espacios para que los iones sodio puedan ser reabsorbidos. ¿Qué más se ha visto? Que tenemos también un canal iónico, que son los canales ENaC, que son canal iónico epitelial. Estos ENaC permiten la reabsorción de sodio. Entonces, ¿qué hace la AIP? Bueno, esta aldosterona permite tanto la síntesis de estos canales, la translocación de estos canales y el funcionamiento de estos canales. Entonces, como que tiene esas tres actividades. Los genera, los coloca y los activa. Entonces, que prácticamente son estos pasos 1, 2 y 3. Entonces, se mete mucha energía para hacer esta reabsorción de sodio. De igual manera, lo que hace es que permite la síntesis, translocación y funcionamiento de la sodio-potasio ATPase. Es decir, lo mismo que hace con los canales iónicos, con los transportadores, perdón, lo hace con la sodio-potasio ATPase. Entonces, recordemos que esta sodio-potasio ATPase lo que hace es que recibe este sodio y permite mandarlo directamente hacia la sangre. Entonces, genera todo esto para poder mejorar el funcionamiento. Pero sabemos que esta sodio-potasio ATPasa pues es una molécula que realmente requiere energía, requiere grandes cantidades de ATP para poder estar con un buen funcionamiento. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esta energía? De las mitocondrias. Entonces, también la aldosterona se ha visto que estimula la mitocondria para que se ponga a trabajar, para que empiece a metabolizar todas las moléculas de glucosa que tenga ahí a su disposición y empiece a producir grandes cantidades de ATP para empezar a nutrir esta bomba sodio-potasio ATPasa y permita hacer este flujo de sodio hacia el interior del organismo. Son como que los diferentes mecanismos de la aldosterona. Entonces vean que su regulación importante es sobre la reabsorción de sodio. Se ha visto que también la aldosterona puede regular otros elementos, como por ejemplo el sistema de renin-angiotensina o por ejemplo la parte de las ADGN. Entonces, a pesar de que por ejemplo estemos hablando de que tenemos aquí una reabsorción en el colector del 3%, pues se ha visto que por ejemplo inhibir o antagonizar los efectos de la aldosterona sí tiene un efecto importante sobre la reabsorción de sodio. Todavía no está muy claro cuáles son todos estos elementos que están funcionando, pero se cree que pueden estar relacionados tanto con la translocación de estos transportadores como la optimización y el buen funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que se han hecho? Se han buscado antagonistas de este tipo de receptores, que son fármacos que se van a parecer a la aldosterona, pero que lo van a inhibir directamente al receptor para evitar que todos estos procesos, que son un poquito más lentos, pero altamente eficientes, pues se vayan activando. ¿Quién es el principal fármaco antagonista? La espironolactona. Entonces, la espironolactona es un antagonista de los receptores de aldosterona que su principal mecanismo va a ser facilitar la excreción de sodio. Entonces, aquí lo que se espera es excretar la mayor cantidad de sodio para evitar que tengamos efectos importantes hipertensores. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿cree que puede repetir otra vez las funciones de la aldosterona? Y la aldosterona se va a encargar de facilitar o, digamos, flexibilizar las uniones paracelulares para la reabsorción de sodio entre estos espacios. 2, va a permitir la formación, inserción y activación de los transportadores de sodio, que son los denominados ENaC. Por otro lado, también va a facilitar la formación, la inserción y el funcionamiento de la sodio-potasio ATPase, que digamos que es lo que permite sacar el sodio de las células de los túbulos para mandarlo directamente hacia la sangre. Y además de esto, va a estimular a las mitocondrias para dar todo el combustible que necesitan estas bombas sodio-potasio ATPasa para poder funcionar. Recordemos que la mitocondria, su función es producir grandes cantidades de ATP que van a permitir la activación de esta bomba. Gracias, profe. Entonces, hay una teoría
muchas de las teorías que se ha visto es que, por ejemplo, si nosotros regulamos el sodio, podemos prevenir la hipertensión. Sin embargo, depende a quién le pregunten, hay como posturas independientes. Algunos mencionan que, por ejemplo, el sodio puede ser como el principal causante de la hipertensión, de problemas de infarto al corazón, de problemas de arritmias, y otros les van a decir que realmente no hay una justificación para asumir que el sodio sea el principal guión que va a afectar esta hipertensión arterial. ¿Cuál es como su razonamiento de estas personas que no están del todo a favor de que el sodio sea el responsable? Por ejemplo, en México tenemos un problema como de 30%, 35% de la población tiene cierto grado de hipertensión arterial. Sabemos que nuestra comida es rica en sodio, ¿no? Lo preparamos tanto en las salsas, en los alimentos, entonces casi siempre inclusive adicionamos sal frecuentemente. Sin embargo, por ejemplo, la cultura oriental, tanto personas de los países como de Corea, de Japón, de China, de Taiwán, su comida es 2 o 3 veces más salada que la de nosotros. Sin embargo, ellos tienen una tasa de hipertensión arterial del 10 o del 15%. Entonces, lo que se cree es que nosotros como mexicanos tenemos una condición genética de algún transportador. Se cree que, por ejemplo, los ENAC son los responsables, donde estos ENAC como que funcionan bastante bien, que permiten la absorción de mayor cantidad de sodio. Entonces, eso hace que para nosotros el sodio nos afecte un poco más. Pero, por ejemplo, si nosotros nos tomamos, por alguna razón pudiéramos comernos una cucharada de sodio y la pudiéramos como deglutir, en la siguiente orina todo ese sodio, por lo menos el 80% de ese sodio, va a ser excretado por la orina. Entonces el organismo sabe que si tenemos un exceso de sodio, lo podemos eliminar. Pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, son condiciones como que un poquito más lentas que, que eventualmente van a estar dañando y van a permitir esta absorción progresiva del sodio. Entonces es como la teoría como ahí está ahí circulando, ¿no? Entonces, voy a dejar esta parte hasta aquí, la parte de renal. Esta parte de renal sí vendría en el ordinario, es decir, en las personas que sí se vayan a ordinario, posiblemente sí toquemos la parte de riñón, sobre todo de esta parte. Ya no veremos la parte de renina angiotensina, pero esta parte por lo menos de funcionamiento renal sí va a venir. Entonces, en los últimos como 10 minutitos que nos quedan, quería contarles un poco sobre lo que yo hago en el laboratorio, contarles un poco más de qué es lo que hacemos aquí. Porque realmente, inclusive si terminamos los diferentes tratamientos, vamos a ver que la mayoría de los fármacos que estamos utilizando son fármacos diuréticos, es decir, que van a facilitar la eliminación de iones. Pero no hemos visto ningún fármaco que pueda mejorar el funcionamiento de este órgano. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las condiciones o las enfermedades más comunes que afectan al riñón? Entonces, podemos tener, por ejemplo, insuficiencia renal aguda. algo mi break, mami? El micrófono abierto. Tenemos, por ejemplo, dos condiciones. La insuficiencia renal aguda, que es como una pérdida de la función renal de manera abrupta, que sobre todo se da, por ejemplo, en condiciones muy agresivas, tanto una infección muy fuerte, un proceso de deshidratación, un infarto al corazón, intoxicación por medicamentos. Esto puede generar una falla, digamos, abrupta de la pérdida del funcionamiento del riñón. O, por ejemplo, un accidente también puede generar lesiones importantes sobre este órgano. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tenemos una pérdida importante, pero como es un evento de una sola ocasión, damos chance de que el órgano se pueda regenerar. Entonces la insuficiencia renal aguda como que no genera tanto problema si se logra salvar al paciente. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica? Una enfermedad que es un poco más lenta, que digamos que es una pérdida progresiva de la función del riñón. ¿En quién está asociado este tipo de patologías? Pues tenemos, por ejemplo, que la hipertensión, la diabetes, infarto al corazón, problemas de obesidad, consumo de tabaco, genética, inclusive también por deterioro de la edad, pues van a progresar en esta formación de la enfermedad. Entonces,
conforme vamos envejeciendo o mientras más de estos elementos estén presentes, pues mayor riesgo vamos a tener para la enfermedad renal crónica. Entonces, sabemos que, por ejemplo, México tenemos el primer lugar de diabetes infantil y el segundo lugar en diabetes adulta. Tenemos también problemas de hipertensión, como les decía, aproximadamente del 30 al 35%. Esto eventualmente puede derivar en un infarto. También los infartos matan aproximadamente el 30 al 40% de los hombres. También tenemos, pues, problemas de obesidad. Tenemos ahí también problemas, estamos como en el segundo o tercer lugar de obesidad a nivel mundial. Entonces, todas estas condiciones, pues, son la receta perfecta para generar insuficiencia renal. Pero ¿cuál es uno de los principales problemas actuales? Que las estrategias que estamos utilizando se encargan solamente de contrarrestar a la hipertensión, a la diabetes, restablecer el funcionamiento del corazón y tratar de disminuir el proceso de obesidad. Pero no hay tratamientos que se enfoquen directamente en proteger o restablecer al riñón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? Pues buscamos moléculas que puedan tener alguna actividad terapéutica para mejorar el funcionamiento de este órgano. Es decir, la mayoría de los tratamientos es que tratan de curar algunas enfermedades, algunas son incurables, como por ejemplo la diabetes, solamente se puede controlar, pero eventualmente va a estar ahí. La obesidad se puede disminuir de manera importante, entonces sí podemos contrarrestar esta parte, y la hipertensión igual. Pero ¿qué va a pasar? Que los daños que están en el riñón ya van a estar ahí permanentes. Entonces hay que buscar una manera de cuidar al riñón al mismo tiempo que estamos cuidando al corazón o al organismo en general. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Yo estoy proponiendo cómo tener diferentes elementos que puedan proteger o puedan regular al riñón. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Se ha visto que, por ejemplo, mejorando la circulación sanguínea, mejorando el funcionamiento de las proteínas que se encargan tanto de los procesos de reabsorción o del buen funcionamiento del riñón, ayudan a que pueda estar funcionando en condiciones óptimas. Prevenir, por ejemplo, la presencia de radicales libres. De todas estas enfermedades, hipertensión, diabetes, infarto, obesidad, son ricas en producción de estos radicales libres que eventualmente van a estar destruyendo al órgano. Entonces, si nosotros nos enfocamos en contrarrestar la producción de estos radicales libres, pues vamos a poder pues garantizar la supervivencia de estos tejidos. Y sobre todo, prevenir los procesos de fibrosis, es decir, el riñón tiene una función de transporte, pero una vez que se van muriendo las células, pues simplemente quedan como cadáveres a lo largo del riñón que ya carecen de funcionalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que eventualmente, mientras más fibrosis generemos en el tejido, su funcionalidad va a estar disminuyendo. Entonces, digamos como que son las estrategias que estamos buscando. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues enfocándonos en diferentes segundos mensajeros, como por ejemplo el óxido nítrico, sulfuro de hidrógeno, algunos antioxidantes como glutatión y sobre todo prevenir procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos puntualmente? Trabajamos dos líneas. La primera parte es buscar plantas medicinales que tengan, por ejemplo, ciertos antecedentes que digan que tienen funcionamiento para proteger al riñón. Obtener esos compuestos que se encuentran dentro de esas plantas, identificarlos y probarlos en modelos animales de insuficiencia renal. Entonces, generamos una lesión a los animalitos de insuficiencia renal para simular estas condiciones y después damos el tratamiento y exploramos el mecanismo de acción para ver si alguna de estas moléculas pudiera estar guiándose por alguno de estos mecanismos involucrados, de tal manera que nos dé como una guía de cuál es el comportamiento de esta sustancia dentro del organismo y más o menos poder ir elucidando o por lo menos ir guiándonos cuál va a ser su mecanismo de acción, de tal manera que en un futuro pues estas moléculas puedan ser utilizadas como un tratamiento auxiliar para prevenir la lesión o la disminución del daño del riñón y que ayuden, por ejemplo, a los tratamientos de primera línea para contrarrestar las enfermedades que van a generar esta insuficiencia renal. Es decir, no buscamos, por ejemplo, que la persona deje de tomar sus hipoglucemiantes, sus antihipertensivos, pero al mismo tiempo que los consuma, pues dar chance al riñón de que se vaya protegiendo para que no esté sobre esta condición de daño renal. Entonces, esa es una de las
como de las líneas que tenemos ahí participando. Entonces, pues como pequeño comercial es para invitarlos por si en algún futuro sus intereses académicos pues convergen, pues tienen las puertas abiertas de mi laboratorio para poder hacer una estancia corta, una estancia estudiantil, su servicio, o ya si en algún futuro les interesa esta parte de farma, pues plantear un proyecto de tesis. Entonces, esto era nada más lo que les quería comentar, nada más así como que sepan un poquito de qué estamos haciendo aquí en el laboratorio. Ok, entonces, preguntas de esta parte o de lo que vimos el día de hoy o de las clases anteriores. Y profe, yo sí tenía duda en lo de la taquicardia ventricular. Ah, sí, aquí perdón. Gracias. ¿Qué parte de la taquicardia? Es que, por ejemplo, en laboratorio nos presentaron igual como un electro, pero ahí decía la profesora que se veía una taquicardia ventricular y yo no la vi. Entonces, según yo, se tendría que ver como un latido entre P y Q, o sea, como una montañita, pero ella decía que era como que desaparecía Q, entonces ahí me confundí. Ujú. Sí. Supongo que te mostró un electro donde se veía así. O prácticamente un triangulito. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, en la mayoría de las taquicardias, recordemos que esta región de acá están los ventrículos y la región de aquí están las aortas. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de taquicardia, quiere decir que tenemos dos latidos. O más que dos latidos, que tenemos un aumento de el número de latidos que están presentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, asumiéramos que tenemos un latido normal y por alguna situación tenemos un mecanismo, un marcapaso extra, lo que observar es que tenemos un latido con un desfase. Vamos a imaginar que tenemos esto de acá. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más marcado. Supongamos que empieza aquí. Ok, entonces, si nosotros sumamos estas dos señales, lo que va a pasar es que la señal roja, la señal roja está como invadiendo la señal azul. Entonces, si nosotros sumamos estas dos, lo que se va a ver es que estas dos, puede ser que una de dos, la zona P se empiece a engrosar, que tengamos la señal esta más esta, y además de que estas se empiecen a sumar. Entonces se va a ver que no se ve una pirámide. En algunas ocasiones sí se logra notar la S, pero lo que normalmente se observa es que hay una desaparición de la zona Q. Y P. Aquí debería estar Q, pero casi no se ve. La F se va a hacer como una señal un poquito más grande, un poquito más gorda. Y la S puede ser que se vea, puede ser que no se vea, dependiendo también de la lesión. Pero casi siempre se ve como esto y se van a ver más pegaditos. Es decir, si les ponen un electrocardiograma normal, digamos que estas deberían de ser como más pegaditas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un latido, dos latidos, tres latidos, cuatro latidos, aquí tenemos un latido, dos latidos. Entonces aquí, técnicamente la taquicardia está duplicando el número de latidos. Entonces aquí tenemos dos latidos,
Vamos a ponerle un segundo. Tenemos 4 latidos en un segundo. Entonces así se vería una taquicardia ventricular. Ah, ok, sí, ya, gracias, profe. Ok, Carolina. ¿Hablas para tomar clase o para ya desarrollarte profesionalmente? Lo de cosmetología. Para aprender en laboratorio, sí, pueden tomar la materia de Tecno 2. Tecno 2 están dos áreas. En Tecno 2 tienen la parte de liberación controlada y tienen la parte de cosmetología. Entonces, ahí es donde pueden ver. Si no, también, por ejemplo, pueden intentar, puedes aplicar para como vacantes como becarios, por ejemplo, para Procter, para Johnson Johnson, otras marcas también. Toda la parte de Nivea, creo que es de Johnson, me parece Nivea. Ahí luego también los aceptan para hacer esta parte de cosmetología. O inclusive ahí sus maestras les pueden como ir orientando de qué laboratorios están como disponibles para hacer esta parte de cosmetología. Que normalmente los ensayos que se hacen de cosmetología son muy parecidos a los de los fármacos, que es control de calidad, conteo microbiano, identificación de estabilidades para que funcione bien la crema y no se esté descomponiendo. Pero si encuentro algo, ya te paso el dato, o les paso el dato. Pues. ¿Okay? Entonces, bien. ¿Qué más anuncios? Ok. La siguiente sesión, el día miércoles, voy a dar una sesión nuevamente distinta. Voy a hablar un poquito acerca de métodos anticonceptivos y interrupción del aborto. Es una sesión informativa, entonces aquellos que, por ejemplo, no quieran asistir por cualquier razón que sea, pueden no hacerlo, no reciben la penalización. Aquellos que quieran asistir son bienvenidos. Y de igual manera, si quieren, podemos, por ejemplo, vernos los primeros 10, 15 minutitos. Si hay alguna duda sobre el curso, podemos hablarlo y ya después entramos al seminario. Y ya y de igual manera, ¿no? Los que no quieran quedarse en la sesión, pueden retirarse sin ningún problema. Y pues está la sesión de la siguiente clase. Se trata principalmente de dar información. No se trata ni de establecer ningún tipo de ideología, ni de criticar algún tipo de ideología. Solamente es lo que hay, qué tipos de tratamientos existen, cuáles son, por ejemplo, las condiciones de la normatividad legal, dónde pueden hacerlo y cuáles son las recomendaciones. Entonces es meramente una sesión informativa. ¿Va? Entonces, sin más preguntas, los dejo para que tengan sus clases y nos vemos el miércoles o si no, ya nos veríamos en el examen. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Sí, claro que sí, Claudia. Les grabo la sesión y se la subo ahí al canal. De igual manera, por ejemplo, los que no, antes de que se vayan, los que no puedan asistir, por ejemplo, supongo Claudia no puedes asistir. Si tienes alguna duda en particular, puedes dejarme una pregunta, ya sea vía privada o en el Classroom, y trataré de revisarla y la explico en la sesión. Igual para todos. Si quieren hacer una pregunta y quieren hacerlo de forma anónima, me la mandan por correo y ya yo las explico. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, pues nada, cuídense, buen día. Profe, ahí me surgió otra duda. Sí, claro. Es igual sobre cardio. Sí. En